rato, pero bueno, complicaciones técnicas que es lo que suele ocurrir detrás de estas demoras y detrás de estas cuestiones. Como es lo primero que vamos a decir, pero ya tenemos a nuestro invitado Adriano Zarzuela esperándonos, simplemente voy a aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las que lleven el nombre de Rocío. Feliz día de su santo y bueno, un día muy importante, un día pues que es interesante y que es marcado para toda la gente que está en el Rocío junto con la Virgen, que ya saben que desde esta madrugada salía en la aldea almonteña de El Rocío. Y como digo, después nos recrearemos un poquito en todos esos momentos y en lo que es el día de hoy, el lunes de Pentecostés, pero como tenemos esa demora provocada por ese problema técnico, pues nos vamos a ir ya con Adriano Zarzuela, que es nuestro profesor particular en este caso aquí en la radio, que nos trae temas científicos y que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que yo creo que nos sonará bastante debido a que se ha llevado al cine con alguna que otra película, aunque no sé si está directamente relacionado con eso, pero estamos hablando del Arca Perdida. Adriano, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Soluca Radio en este día, como digo, especial, que es el día del lunes de Pentecostés. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Un cordial saludo para ti. Es raro verte ahí en escena. Sí. Y un saludo para ti y para toda la audiencia, como siempre. Pues Adriano, la verdad es que tenemos que hablar de lo que es el Arca Perdida, que yo creo que es algo que nos fascina un poco a todos y que quizás pues ahora a partir de lo que tú nos cuentes veremos si realmente en alguna ocasión existió o no existió y de qué se trata. Pues sí, Manuel, efectivamente. Desde que en 1981 Steven Spielberg filmó su película En busca del Arca Perdida con el arqueólogo aventurero Indiana Jones, el tema del Arca de la Alianza ha suscitado una enorme curiosidad en la gente y también en el mundo científico, en el mundo de la ciencia. Y esta curiosidad se ve acrecentada de vez en cuando por autores que aparecen diciendo saber dónde estaría escondida, ¿no? Pero, amigos y amigas, ¿qué era el Arca de la Alianza? ¿Qué extraños poderes encerraba para que hasta el día de hoy se la siga buscando? El Arca de la Alianza era una caja de madera de acacia que medía 1,25 m de largo por 0,75 de ancho y 0,75 de alto. Así lo describe la Biblia, por supuesto no con las medidas métricas, sino con codos. Y lo describe con una cantidad de detalle impresionante en el Éxodo, concretamente en el capítulo 25, desde el versículo 10 al 22. Y muchos estudiosos han podido reconstruirla exactamente como era. Estaba recubierta con láminas de oro puro por dentro y por fuera, y una cornisa de oro rodeaba su parte superior, y por fuera llevaba fijos 4 anillos de oro a ambos lados, a través de los cuales se insertaban 2 largas varas para poder transportarla. Finalmente, la tapa superior del arca, llamada propiciatorio, era de oro macizo y llevaba encima la imagen de 2 querubines de oro, con las alas desplegadas, que miraban hacia el centro de la caja. Los querubines no eran ángeles como los que tradicionalmente imaginamos, sino unos seres con alas, cuerpo de león y cara de hombre. El pequeño espacio vacío que quedaba entre los 2 querubines era la parte más sagrada del arca, porque se suponía que allí era donde se aparecía Yahvé y desde allí hablaba con Moisés, su constructor. El Arca de la Alianza era para los israelitas el objeto más sagrado del mundo,
Se la llamaba de la Alianza, porque allí Moisés había guardado las tablas de con los 10 mandamientos, símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Una leyenda posterior, que aparece contada en la carta a los hebreos, dice que también se había guardado en el arca una vasija con maná y el bastón de mando de Aarón. No olvidemos que Aarón era el hermano de Moisés. La Biblia cuenta muchos episodios maravillosos sobre ella. Por ejemplo, durante el viaje que los israelitas hicieron desde el monte Sinaí, donde el arca había sido construida, hasta la tierra prometida, la caja iba siempre adelante del pueblo, porque ella mostraba qué camino seguir y dónde hacer alto cada noche. Si alguna tribu enemiga atacaba, los israelitas sacaban el arca al frente de batalla y los enemigos huían espantados. Y cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, el arca de la alianza fue la que hizo detener las aguas del río Jordán, para que los hebreos pudieran cruzarlo y entrar al país. Toda esta información, por supuesto, está recogida en la Biblia y no doy los datos de qué libro y qué capítulos son, porque si no sería esto un tema muy engorroso. Pero vamos, que quien quiera que eso, yo con mucho gusto se lo haría llegar. Uh-huh. Era tan sagrada el arca, amigos y amigas, que nadie podía tocarla. Viajaba siempre cubierta por un velo de protección, más una capa de cuero fino y un paño de color púrpura. Solo los levitas podían llevarla en sus hombros, pero quizás su proeza más impresionante fue la destrucción de las murallas de Jericó. Dice la Biblia que para lograrlo los israelitas estuvieron dando vueltas durante 7 días alrededor de la ciudad con el arca a cuestas y tocando trompetas. El 7º día dieron 7 vueltas, lanzaron un grito de guerra y las murallas se derrumbaron. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, el arca fue puesta en la ciudad de Gilgal y se le construyó un pequeño santuario. Más tarde la trasladaron a Siquem, luego a Betel y finalmente a Silo. Su primera residencia, la de Silo, de larga duración, donde estuvo cuidada por la familia del sacerdote Eli. Muchos años el arca permaneció tranquila en Silo, pero un día los israelitas debieron enfrentar a los poderosos filisteos en una batalla muy difícil. Entonces los israelitas se acordaron del arca y fueron a buscarla a Silo. Pero por alguna extraña razón, ese día los poderes del arca no funcionaron y los israelitas perdieron la guerra. El santuario de Silo terminó destruido y el arca fue capturada por los filisteos, que la llevaron como trofeo de guerra a su capital, Asdod. Entonces, sí, el arca volvió a mostrar su poder. Derribó las estatuas de los templos filisteos, rompió las imágenes de sus dioses, provocó extraños tumores y causó la muerte de mucha gente. Durante 7 meses aterrorizó a los filisteos, hasta que al final estos decidieron devolverla a los israelitas. La pusieron sobre un carro tirado por 2 vacas sin conductor y la enviaron por los campos para que fuera donde quisiera. La carreta llegó sola a la ciudad de Beth Shemesh. Allí no terminaron las peripecias. Los israelitas de Beth Shemesh, al ver llegar la carreta con el arca, se alegraron y salieron a su encuentro. Pero cometieron un error. Imprudentemente abrieron el arca y miraron dentro. Entonces Dios castigó a todos los que curiosearon. Murieron 50.000 personas. Entre paréntesis tengo que preguntar, ¿cómo hicieron 50.000 personas para mirar a la vez dentro del arca? La Biblia no lo dice. Espantados los habitantes de Beth Shemesh, si quedaba alguno, decidieron deshacerse del arca y la mandaron a la vecina ciudad de Kiryat, donde permaneció 20 años olvidada. El último incidente del arca ocurrió justamente cuando el rey David se acordó del arca y decidió trasladarla a Jerusalén. David la puso en una carreta tirada por bueyes y organizó una procesión.
pero en cierto momento, por un brusco movimiento de los animales, la carreta se tambaleó y un hombre llamado Uzá, para evitar que el arca cayera al suelo, intentó sujetarla y apenas la tocó, cayó muerto. Cuando por fin llegó el arca a Jerusalén, fue depositada en una pequeña tienda a modo de santuario construida por David. Y cuando años más tarde su hijo Salomón construyó el templo de Jerusalén, fue definitivamente colocada en la parte más sagrada del mismo, el Santo de los Santos, de donde, en teoría, ya no volvería a salir nunca más. Y es, curiosamente, allí, en el lugar más protegido y seguro de todos los que estuvo, donde se perdió su pista para siempre. Amigos y amigas, esto es todo lo que la Biblia dice sobre el arca. Después de leer estos relatos, uno se pregunta qué fuerzas ocultas escondía ese cofre. Un objeto que podía detener el curso de los ríos, aplastar murallas, destruir ejércitos, provocar enfermedades o matar por contacto, tenía que encerrar poderes secretos. En 1948, el físico Maurice Denis Papin afirmaba que el arca era un condensador eléctrico, capaz de producir poderosas descargas de hasta 700 voltios. Más tarde, Eric Bogdaniken, en su libro Recuerdos del futuro, decía que esta era una especie de transmisor de radio entre Yahvé y Moisés. Y J.J. Benítez, en su documental Una caja de madera y oro, dice que era un arma mortífera al servicio del pueblo de Dios, cifrando el número de sus víctimas en más de 1 millón. Algunos incluso llegaron a opinar que fueron seres extraterrestres los que entregaron el arca a Moisés. Pero el error que cometen estos supuestos investigadores está en creer que todos los hechos que cuenta la Biblia sucedieron tal y como están narrados. Por ejemplo, desde hace décadas los arqueólogos han confirmado que las murallas de Jericó ya no existían cuando presumiblemente llegaron los israelitas a la tierra prometida. Y los expertos en la Biblia afirman que las escenas que cuentan los poderes milagrosos del arca son una manera gráfica propia de la mentalidad semita de la época, de expresar el poder de Dios. El arca, pues, no tenía ningún poder, era una simple caja de madera que simbolizaba la presencia de Dios entre los hombres, y los relatos portentosos sobre ella en la Biblia querían resaltar su grandiosa omnipotencia en el pueblo de Israel. Pero, ¿es posible saber dónde está hoy el Arca de la Alianza? Se han propuesto numerosas hipótesis. El inglés Graham Hancock asegura que está en Aksum, en Etiopía, en una capilla secreta de la iglesia de Santa María. El arqueólogo italiano Flavio Barbiero cree que se encuentra en el monte Sinaí, donde Moisés la dejó escondida tras llevarse una réplica a la tierra prometida. El estadounidense Tom Kreutzer asegura haberla visto en una cueva del monte Nebo, en Jordania, en el año 1981. Y el arqueólogo Ron Wyatt dice que en 1997 se encontró con ella en Jerusalén, en un túnel bajo la colina del antiguo templo. Otras teorías más fantasiosas la imaginan en un banco de Suiza, depositada por el último emperador etíope. En Francia, llevada por los templarios. En el Vaticano, donada por Mussolini. O en Irlanda, a donde la habría llevado el profeta Jeremías en persona. Pero, amigos y amigas, si leemos con atención la Biblia, veremos que ella nos da la verdadera respuesta para averiguar dónde está el arca. Tenemos 3 versiones distintas sobre el paradero del arca en la Biblia. La versión más antigua cuenta que en el año 598 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y se llevó prisionero al rey Joaquín, a la madre del rey y a sus esposas y a numerosos habitantes del país. Y añade, se llevó todos los tesoros del templo de Yahvé y del palacio del rey, y rompió en pedazos todos los objetos de oro que había fabricado Salomón
rey de Israel, para el templo de Yahvé. Este texto fue escrito poco después de sucedidos los hechos, de modo que nos da una información bastante confiable y dice que todos los objetos de oro del templo de Jerusalén fueron rotos en pedazos. Lo que los reyes antiguos hacían cuando saqueaban una ciudad era fundir los objetos preciosos que encontraban y luego emplear el metal en sus propias construcciones. Por lo tanto, entre los objetos de oro que fundió Nabucodonosor debió de haber estado sin duda el Arca de la Alianza. Cuando algunos años más tarde los judíos regresaron del destierro de Babilonia y reconstruyeron el templo de Jerusalén, se planteó un serio problema teológico. El anterior mobiliario que había consagrado Moisés en el desierto bajo las órdenes de Dios ya no existía. Podían fabricar nuevos utensilios para celebrar la liturgia. La creencia popular era que no, porque habría sido una profanación del culto divino. Pero de todos modos tuvieron que fabricar nuevos instrumentos. De lo contrario, hubiera sido imposible restablecer el culto. Entonces surgió la leyenda entre la gente de que estos objetos litúrgicos eran los antiguos, los del templo anterior, que no habían sido destruidos sino llevados enteros a Babilonia y luego traídos por los judíos al regresar a Jerusalén. Esta tradición aparece en el libro de las Crónicas, escritos hacia el año 350 a.C. Su autor, al contar la destrucción de Jerusalén, dice: Nabucodonosor ordenó que llevasen prisionero a Babilonia al rey Joaquín, junto con los objetos preciosos del templo de Yahvé. El libro de las Crónicas, a diferencia del libro de los Reyes, en ningún momento dice que los objetos del templo fueron destruidos o fundidos, sino que fueron trasladados a Babilonia para dejar abierta la posibilidad de su regreso años más tarde. La creencia de la no destrucción de los objetos del templo aparece también en otros libros como Esdras, Daniel y Judith. Esa segunda versión daba a entender que el Arca de la Alianza había vuelto a Jerusalén después del destierro y que se conservaba otra vez en su templo, asegurando así la presencia divina. Amigos y amigas, no obstante, con el paso del tiempo esa leyenda se volvió insostenible. Era sabido que el Arca de la Alianza nunca había vuelto de Babilonia. Lo podían comprobar los sacerdotes del templo cada vez que entraban al Santo de los Santos y lo veían vacío. Pero tampoco se podía admitir que había sido destruida por los babilonios. Habría sido una falta de respeto. Entonces fue tomando cuerpo una nueva tradición, según la cual, en el momento de la destrucción del templo por Nabucodonosor, el profeta Jeremías había logrado apoderarse de ella y esconderla en una cueva, en el monte Nebo, al otro lado del río Jordán. Se decía que todavía estaba allí oculta y permanecería en ese lugar hasta el fin de los tiempos, cuando Dios la haría aparecer nuevamente ante los ojos de todos. Esta creencia, que surgió alrededor del año 200 a.C., se halla hoy en el segundo libro de los Macabeos y muestra cómo en esta época tardía la opinión sobre el templo de Jerusalén había cambiado. Ya no se preocupaban en decir que la gloria de Dios y su divina presencia, el arca, seguían presentes en él. Al contrario, aceptaban que la santidad del templo reconstruido era inferior a la del precedente templo de Salomón. La Biblia conserva, por tanto, tres explicaciones diferentes sobre el destino del Arca de la Alianza. Según la primera, esta fue destruida por Nabucodonosor cuando sus ejércitos invadieron Jerusalén, en el año 598 a.C. La versión fue escrita en una época de profundo dolor social, en la que el autor bíblico quiso reflejar hasta dónde podía conducir la infidelidad del pueblo, hasta el alejamiento mismo de Dios, que antes permanecía orgulloso en medio de su pueblo. El arca, pues, era una realidad del pasado, y el relato tenía por finalidad advertir sobre la necesidad imperiosa de convertirse.
La segunda, en cambio, da a entender que el arca fue llevada como trofeo de guerra a Babilonia, junto con los judíos desterrados, y que éstos la trajeron de vuelta cuando regresaron de allí. Tal versión refleja una época en la que se quería recuperar la confianza en el templo y subrayar su sacralidad y su continuidad con respecto al primer templo. El arca era, en este caso, una realidad presente. La tercera sostiene que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, el profeta Jeremías logró salvarla escondiéndola en el monte Nebo, donde sigue oculta y permanecerá hasta el fin de los tiempos. Tal leyenda surgió en una época de gran pesimismo hacia las instituciones, cuando el templo y el sacerdocio ya no eran lo que una vez habían sido. Y tenía como finalidad mantener la esperanza en un futuro mejor, en el que Dios volverá a manifestarse con todo su esplendor. El arca es aquí un ideal futuro. De las tres explicaciones, sin duda, la primera refleja la realidad histórica. El arca debió haber sido destruida con la invasión de los babilonios. Esto viene confirmado en un pasaje del profeta Jeremías, testigo ocular de aquellos hechos, cuando dice: en los tiempos futuros no se hablará más del arca de la alianza, ni se acordarán más de ella, ni será reconstruida jamás. Y el profeta Ezequiel, también contemporáneo de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando imagina su futura reconstrucción y la de su mobiliario, no menciona para nada el arca de la alianza en él. Evidentemente sabía que había sido destruida y que no podía volverse a fabricar. La Biblia, pues, afirma claramente que el arca ya no existe y por lo tanto no deja lugar para fantasías arqueológicas. En fin, amigos y amigas, lo dejamos aquí y espero contar con vuestra atención la semana que viene con otro tema, espero, más apasionante. Bueno, la verdad es que este, desde luego, sí que lo es, ¿eh? Y bueno, pues de alguna manera, como hemos dicho al principio, el hecho de que el cine la haya llevado a la gran pantalla, pues despertó un poco la curiosidad del público en general, ¿no? Pues muy interesante y bueno, pues también un poco revelador, porque es verdad que todos en algún momento hemos tenido esa fantasía de que todavía existe, pero realmente ya con lo que las conclusiones que tú has dicho a última hora, pues ya podemos afirmar que ya no está, ¿no? No está por aquí. Aunque, desde luego, por la historia que conlleva Adriano, fue un objeto muy codiciado y que conllevó muchos problemas. Así es, Manuel, así es. Efectivamente, yo soy también de esa opinión, de que ya parece que ese gran cofre pues ya no existe, según lo confirma la Biblia. Y te puedo asegurar que todos los datos que he dado en esta charla de hoy, en este monográfico de hoy, de todos están reflejados en la Biblia, ¿eh? O sea, no hay nada de mi cosecha, todo es de la Biblia. Y claro, si hacemos caso a lo que la misma Biblia dice, pues parece ser que el arca efectivamente ya no está con nosotros. Uh-huh. Bueno, pues nada, nosotros nos alegra y hemos estado escuchando con mucho interés, así que después lo podremos ver también en nuestro canal YouTube y gracias por traernos estos temas como siempre. Un abrazo fuerte, querido Adriano. Un abrazo para ti, como siempre, Manuel, y un saludo también para toda la audiencia. Adiós. Muchas gracias, un saludo. Bueno, pues ahí dejamos al profesor Adriano Zarzuelas, el Arca de la Alianza. Y sin mucho tiempo para perder, ya vamos a ir con nuestra amiga Gloria, bueno, que nos va a traer también un tema muy importante. Antes de nada, vamos a dedicarle esta sevillana